está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libre. Bien, vamos a la palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Antes de leer este pasaje, quiero mencionar lo siguiente. Yo creo que todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido a veces intimidados, abrumados o temerosos, o en una crisis, en algún conflicto, a veces tan grande que nosotros pensamos que definitivamente no supera, y hemos llegado a pensar que no sabemos qué hacer. ¿Sí le ha pasado a usted alguna situación así? Cuando usted dice, no sé qué hacer. Voy a ponerle una situación de un caso, pues obviamente es un caso extremo, pero es un caso real. Un presidente o el presidente de Ucrania, en el mes de enero del año pasado, su país está siendo, ya no es una amenaza, es una realidad de una guerra. Y han estado desde hace rato acomodando y preparando todo el material bélico en tanques de guerra, en cañones, en artillería pesada, en soldados de a pie, etcétera, infantería y de todas las fuerzas, pensando en invadir Ucrania. ¿Cuál sería el sentimiento, lo que había en el corazón del presidente Zelensky frente a esa amenaza? Y cuando se concreta, vimos a través de la televisión a las personas tomando sus maletas, lo que cabía en una maleta, y las filas de vehículos por las carreteras. Luego la orden por parte del gobierno de que todas las personas, los hombres desde los 18 hasta los 50, no podían salir del país porque debían alistarse para el ejército, para el servicio. Entonces muchas familias fracturadas, muchos abrazos de despedida, muchas personas ahora en condición y en calidad de refugiados, todos hacia la frontera de Polonia para escapar de la amenaza de la guerra. ¿No creen ustedes que este presidente podía tener en su cabeza el pensamiento, no sé qué hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Porque ¿con qué herramientas para defenderse contaba? Si la experiencia de unos años antes es que Rusia se tomó toda la región de Crimea y no hubo necesidad de hacer disparos, porque no hubo un ejército que se le opusiera. Simplemente invadieron y se tomaron Crimea y lo anexionaron a su territorio. Entonces, frente a eso, ese presidente, yo creo que debió pasar muchas noches pensando, ¿y ahora qué hago? Ahora, llevando esto al plano ya más personal de nosotros, ¿cuándo nos hemos sentido así? Que usted dice, ¿y ahora qué hago? A veces cuando hay una amenaza, por ejemplo, de que hay una deuda que se ha vuelto impagable, y entonces
comienzan los cobros prejurídicos y jurídicos y los embargos. O cuando alguien en una empresa dice va a comenzar el recorte de personal y usted justamente había adquirido una obligación y dice, y ahora sin empleo, ¿qué hago? O frente a un diagnóstico médico que puede ser bien terrible y usted dice, ¿y ahora qué hago? O frente a sus hijos, que los hijos son, como dice la canción, la prolongación de la existencia, y ningún papá quiere ver a sus hijos en crisis, ni por estudio, ni por una relación amorosa, ni por sentirse que son incompetentes o incapaces frente a los desafíos de la vida, y los ves en crisis. Y a veces los papás, ¿ahora qué hago? O cuando se entera que alguno de sus hijos o de sus nietos empezó a consumir drogas. Terrible amenaza también, por todo lo que eso implica, la amenaza que eso es. Y generalmente comienzan entonces las noches de insomnio, las preocupaciones, y a buscar a veces ayuda en el médico, y si este tratamiento no sirve, entonces buscamos otra opción, o a ver qué nos recomienda el psicólogo. Todas esas crisis pueden llegar. ¿Y ahora qué hago? Pues Josafat, rey de Israel, se hizo esa pregunta y dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Vamos a leer el pasaje de 2 de Crónicas capítulo 20. Dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, estoy leyendo en la NTV, versión NTV, y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. O sea, 3 ejércitos, 3 pueblos en una coalición se reunieron para declararle la guerra al rey de Judá, Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, ya está en Hazezón Tamar. Este era el otro nombre para Engadi. Mira la reacción de Josafat. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, y note las calamidades que describe, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás.
Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Amén. Amado Dios, al leer tu palabra, Señor, sentimos, Dios mío, el desafío que implica la palabra, pero también el consuelo que ella nos ofrece. Te rogamos que el día de hoy, Señor, también abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Guíanos, Señor, siempre en tus caminos, en el nombre de Jesús. Entonces, amados, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Hay unas armas que Dios ha dispuesto. Mire, todos nosotros nos encontramos en una guerra, aunque no la veamos. El apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra personas, contra carne y sangre, contra seres humanos. Él dijo: nuestra lucha es, y describe 4 entidades espirituales maléficas que combaten contra todo aquel que ame a Dios, que tema a Dios, que crea en Dios, que sea parte del pueblo de Dios. Porque los que no son parte del pueblo de Dios, el enemigo no tiene para qué molestarlos, ya los tiene en su bolsillo. Pero aquel que quiere dejar los malos caminos, los malos pasos y buscar de Dios, el enemigo de Dios y de nuestras almas emprenderá, ahí sí, una guerra abierta para dañar. Entonces, ¿qué armas tenemos? El apóstol Pablo habló de una armadura. Él dijo: el casco de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del apresto de predicar el evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, el yelmo, el casco de la salvación. Entonces, frente a esa armadura que nos describe, esa es una armadura de protección, y entre esas hay una que es de ataque, la espada, ¿cierto? Del Espíritu. Así es. Pero hay unas que, y él incluye en ese listado que está en Efesios capítulo 6, él dice: y orando en todo tiempo. Entonces, en este pasaje que nosotros leímos, Josafat usa 4 armas. ¿Cuál es la primera? El ayuno. Él convocó ayuno. Él le pidió a toda la gente que se reunieran para ayunar. ¿Cuál es la otra? La oración. ¿Y la oración qué es? Esa conversación con Dios. Así es. Orar es más que rezar, es más que repetir. Orar es hablar con Él, creyendo que Él escucha y que Él responde. La tercera, ¿cuál fue? Podemos llamarlo la unidad. Porque efectivamente, cuando un pueblo está amenazado, pero si se dispersa, es muy complicado que alcance una victoria. Pero si se une, entonces podemos alcanzar grandes logros.
unidos. El Señor Jesucristo por eso oró. Y Él oró, dijo, para que todos sean uno. Él oró por unidad de la iglesia. Porque una iglesia dispersa como ovejas sin pastor es vulnerable para los depredadores. ¿Cuál fue la cuarta arma que usó Josafat? No la leímos todavía, pero es la alabanza y la adoración. Eso. Luego podemos hablar de una estrategia. Y la estrategia básicamente es organizarse. Ellos se organizaron. Bien, entonces, amados, hablemos un poquito de esas armas. El ayuno. Pregunta aquí: ¿es el ayuno parte de sus disciplinas espirituales? Aquí en el Renuevo, todos los martes por la mañana tenemos tiempo de ayuno. Para el que desee puede venir. Y oramos. Hay ocasiones en que tomamos todo el listado de las personas que asisten y de los que ya no asisten también, y oramos por nombre propio por cada uno. Pero está esa puerta abierta. Ahora, usted también en su casa puede hacer un ayuno personal. Entonces, amados, la pregunta es: ¿hace cuánto usted no ayuna? Porque hay varias clases de ayuno, ¿cierto? Hay ayunos de 1 día, de 2 días, de 3 días. Hay 21 días de ayuno, dependiendo. Entonces, esta persona, frente a esta amenaza, porque ahora, ¿qué implica la guerra para este pueblo? Uno, mire, yo creo que en Colombia, por lo menos usted conoce a alguien que ha sido desplazado por la violencia. Cuando hay una amenaza en un lugar y está en riesgo la vida, ¿qué hace la persona? Salir, dejar lo que tenga que dejar. A veces dejar casas, tierras o ganados, pertenencias de muchos años de trabajo, porque hay una amenaza de muerte. ¿Qué pasó en lo que decíamos ahora en Ucrania? Pues toda la gente saliendo. Esa es una amenaza frente a la guerra. ¿Qué más trae la guerra? La guerra puede traer hambre, escasez, destrucción. Usted observe, busque por allí en Google Bakhmut, la ciudad. ¿Cómo quedó esa ciudad? Que era una ciudad importante. Solo hay ruinas, los pedazos de los edificios. Siria. Cada lugar donde ha habido una guerra, la destrucción es terrible. A veces, amados, hay poblaciones. Cuando tuvimos la oportunidad de mirar por allí, por el río Atrato, yendo hacia Bojayá, ¿qué había quedado de Bojayá? Unas cuantas casas, un pedazo de la torre del templo y columnas que ya estaban comidas por la hierba. Así queda una población víctima de la guerra. Entonces la amenaza de la guerra es así: hambre, escasez, destrucción, desolación, ruinas, tristeza, todo lo malo. Frente a esa amenaza, pues con razón dice la palabra de Dios que el rey Josafat se sentía aterrado, porque es el líder que está respondiendo por esta nación.
ahora el punto es su liderazgo, que está en crisis, pues va a ser puesto a prueba. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una amenaza? Usted sabe que hay gente que frente a ciertas amenazas toman medidas extremas y algunas no son las mejores. Fue muy impresionante hace algún tiempo ver a una mujer que tenía muchas deudas porque había pedido plata prestada a los gota a gota en Ibagué. ¿Y qué hizo esta mujer en esa mala decisión? Tomar a su hijo y lanzarse al vacío. Una decisión extrema. ¿Qué se hace, amados, cuando no se sabe qué hacer? Este hombre entendió que Dios sí le había dado armas y las usó. Y él en su oración le dice al Señor: Señor, nosotros no sabemos qué hacer. La amenaza nos supera, es mucho más grande. Así a veces la amenaza está tal vez contra el matrimonio. ¿Qué hace el hombre, la mujer que sabe que hay infidelidad en su matrimonio? ¿Qué hacer frente a eso? Se pueden usar las mismas armas: el ayuno, la oración, la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad? ¿Unirse con quién? Mire, únase con gente espiritual, con gente que crea en Dios, que tengan el mismo sentir. Porque ¿para qué unirse con alguien que le va a hablar cosas al oído que no son buenas, que le va a dar un mal consejo, que le va a hablar las peores cosas? Hay muchas amenazas de diferentes tipos. A veces hay amenazas políticas en un país, de desestabilización. El ejército y la reserva de nuestro país han citado a una marcha porque se le va a quitar un recurso económico. Y es triste porque se está hablando de darle ahora un recurso económico a otras fuerzas armadas que durante mucho tiempo han sido ilegales y que han secuestrado y que han asesinado y que han volado oleoductos. Hay una amenaza política. ¿Qué tiene que hacer el ejército o esa reserva activa? Unirse. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tomar esas mismas armas espirituales, porque hay una amenaza que se vive a diario, que cada mes se debe pagar más alto el combustible, que la inflación está desbordada, una amenaza económica fuerte. Hablaba con un señor hace unos días y él me hablaba del queso y me decía: la gente no sabe que lo que pasa es que se está escaseando el queso, y si yo no acepto pues el proveedor simplemente me dice: usted lo recibe así como está o se lo paso a otro que sí me lo compra por este precio. Toca. Impresionante eso, amados. Que Dios nos ayude, porque si es una amenaza. Entonces dice este pasaje de la Escritura que una vez que este rey cita el ayuno, ora, está unido, y entonces observe lo que pasa, porque aquí ellos toman las armas espirituales, pero ahora mire la respuesta de Dios. Versículo 13 dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas,
sus hijos y aún los pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Y este hombre llamado Jaziel, sobre quien vino el Espíritu del Señor, dijo así: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel, pero ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. Insisto, no tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Hermano, escuchar lo que Dios dice. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Usar las armas espirituales que Dios ha provisto, pero escuchar lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? En su palabra. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Es la oración una disciplina importante en su vida? Preguntémonos también, ¿es la lectura de lo que Dios dice una disciplina? ¿Es un alimento para nuestras vidas permanente? ¿O es casual? ¿O es de vez en cuando? ¿Intermitente? Si no tenemos una relación con la palabra para escudriñarla, para observarla, pero sobre todo para ponerla en práctica, si no hacemos eso, estaremos muy débiles espiritualmente. Y cuando vengan las amenazas, entonces la gente puede tomar medidas extremas que no son adecuadas. Pero si tenemos esa conexión con el Señor, habrá claridad, habrá paz en el corazón. Mire, el Señor da respuesta. ¿Qué usó Él? Su Santo Espíritu vino sobre una persona que estaba allí. Qué bueno es saber que Dios tiene a su gente en el momento justo, en el momento oportuno. Y ahí estaba Jaziel. No se vuelve a saber nada más de Jaziel en toda la Biblia, pero estaba para esa ocasión. Era la persona que Dios iba a usar para hablarle al rey, para hablarle al pueblo. Ahora, ¿cuál es el contenido de lo que Dios dijo? Mira, cuando Dios dice, muchas veces el Señor hace advertencias, pero en otras ocasiones el Señor lo que trae es consuelo. Pero ellos, como estaban pidiendo era dirección, el rey oró específicamente: Señor, guíanos. Y apeló en esa oración a las promesas que Dios había hecho. Entonces, en el contenido de la respuesta de Dios para este pueblo, primera cosa es: no tengan miedo. ¿Sabe que el miedo paraliza? ¿Sabe que el no dar un paso, el no tomar riesgos, eso a veces nos limita a nosotros? Y hay ocasiones en las que tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que salir fuera de la barca e intentar caminar sobre el agua. Por lo menos Pedro así lo vivió. Pero que no sea el miedo lo que nos paralice. El miedo, mire, el terror o el terrorismo. El mundo ha estado tanto tiempo en guerra, creo que
todo lo que se conoce de la historia, apenas se pueden contar 200 años en los que no ha habido una guerra. El resto del tiempo ha estado el mundo en guerra. Pero qué terrible era aquella época cuando unos grupos terroristas capturaban a una persona, llámese un periodista, un soldado o a un ciudadano X de X país, los vestían de color naranja, les ponían un cuchillo en el cuello, filmaban, grababan eso y lo publicaban. Cómo le quitaban la cabeza a alguien. Terrorismo puro. Y eso no es nuevo. Desde épocas de Jonás en Nínive, eso se vivía. ¿Cuál es el objetivo de hacer un acto tan salvaje? Atemorizar, aterrorizar, generar miedo en la gente. Y si hay alguien a quien le gusta generar miedo, es al diablo. Y a veces dice con su bocota mucho más y quiere aterrorizar a la gente. Simplemente para poner un ejemplo, ¿qué le decía Goliat a David? Los llenaba de insultos, ¿cierto? Y lo amenazaba. Cuando Dios habla, Dios quita los miedos. Dios dijo: no teman, no se dejen aterrorizar, no se dejen amedrentar. Ese es un problema, amados, el miedo que la gente tiene a veces, y el miedo que le paraliza y no le deja dar un paso más. Puede ser también. Pero entonces el Señor le dice eso: no tengan miedo. Y la razón es porque en esta guerra espiritual el Señor es el soberano. Él es el que tiene el control. Y Él les va a decir: mire, ahora hay momentos en los que hay que pelear. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, ellos también tenían el asedio de sus enemigos. Y entonces Nehemías animó al pueblo a decirle: mire, este es el momento de pelear por nuestros hijos, por nuestras casas o propiedades, por nuestra esposa. Pero en este caso la palabra decía: miren, ustedes se van a quedar quietos y van a ver lo que voy a hacer. Tremendo milagro iba a hacer el Señor. Y Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. ¿Qué busca el Señor? Gente que tome en serio las armas espirituales. La oración, el ayuno, aunque algunas personas dicen que eso ya pasó de moda, pero hermano, sigue funcionando. El Señor Jesús ayunó, Moisés ayunó, Elías ayunó, Daniel oraba y ayunaba. Incluso a veces gente endemoniada, y el Señor Jesús dijo: esa clase de espíritus, ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno sí es importante, amados. La palabra es importante, escuchar lo que Dios dice, no escuchar solamente el consejo de los expertos. Habrá oportunidad para eso, pero frente a las amenazas, oiga lo que el Señor dice. Y Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Ahora, una vez que escucharon eso, ¿qué hace Josafat? La cuarta herramienta o arma que les dije, el de la alabanza y la adoración. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Porque a veces no se sienten ganas de orar o de adorar o de alabar en medio de las crisis o de las amenazas, o cuando no se sabe qué hacer. No se sienten ganas, ¿verdad? Pero qué bueno es que aun cuando alguien no tenga ganas, lo haga. ¿Sí? ¿Usted ha tenido que venir a la iglesia a congregarse sin ganas? ¿No?
pero sin ganas de todas maneras hágalo. Con ganas o sin ganas también lea la palabra. Con ganas o sin ganas ore al Señor. Este pueblo adoró al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat, de Coré, se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Poder de la alabanza como arma de guerra. Luego temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Mira, aquí viene el tema de organícense, ¿no? Él les dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Aquí me detengo también para mencionar lo siguiente. Miren, a veces las crisis que nosotros podamos vivir son oportunidades y son momentos de aprendizajes, incluso de cambiar convicciones. ¿Sabe? En ocasiones estamos viendo el problema y puede ser terrible la amenaza, pero ¿y qué tal que si nosotros miramos y lo que Dios esté trayendo realmente sea una bendición en vez de un problema? Cambiar convicciones. El rey Josafat estaba aprendiendo algo. ¿Y qué le dijo al pueblo? Le dijo: mire, fe, un escudo de la fe, ¿verdad? Él les dijo: crean en Dios, crean en sus profetas. Dios sigue guiando a su pueblo y a su iglesia a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de la palabra. Él sigue quitando los temores y venciendo y derrotando todas esas amenazas que a veces pretenden apabullarnos. Cambiar convicciones o fortalecer convicciones. Este pueblo lo hizo de esa manera. Versículo 21: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores. Note que sí hay una organización que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y si hablara de una estrategia militar, algunos pudieran sentirse: pero ¿cómo así nosotros sin armas y sin nada vamos a ir delante del ejército? ¿Y qué llevamos como arma? ¿Una pandereta? ¿Una guitarra? ¿Cierto? Pero ¿qué era lo que este pueblo estaba haciendo? Por algo iban a la vanguardia, iban delante, porque era el pueblo que llevaba ahí sí la voz cantante. ¿Y qué era lo que proclamaban? Miren, alaben, agradezcan a Dios, su misericordia es para siempre. No solamente estaban cambiando, fortaleciendo su convicción de que Dios escucha, de que Dios responde, de que hay que creer y confiar en Él, sino lo estaban proclamando a viva voz. Que los demás escucharan, que Dios escuche nuestra alabanza. Y cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab, del monte de Seir, comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab, de Amón, se volvieron contra sus aliados del monte de Seir, mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Mira, así como el Señor puede hacer que de una crisis salga algo bueno,
Así como Él puede transformar algo que se ve que es terriblemente malo, lo puede cambiar en algo para bien. Así los enemigos, cuando se unen contra el pueblo de Dios, se pueden confundir y sencillamente destruirse entre sí. Amados, la mayoría de los grupos que en algún momento se unieron entre delincuentes para hacer lo malo, fueron destruidos no tanto de afuera, sino de adentro mismo. ¿Por qué? Por causa de la traición. Eso pasó en la mafia siciliana en Italia. El asunto de las traiciones y todo eso. Y usted se va a dar cuenta porque hay gente que no tiene principios para lo bueno. Es curioso que lo que pasó la semana pasada o antepasada, la historia ya había anunciaba eso, ¿no? Este escritor llamado Maquiavelo, italiano, había dado recomendaciones en el libro que se llama El Príncipe, recomendaciones para un gobernante. Y una de las cosas que decía los gobernantes es que no pusieran su seguridad en manos de mercenarios, porque ellos no eran movidos ni por el honor, ni por la patria, ni por nada, ni por valores buenos, sino por la codicia. Y cuando un grupo de mercenarios, alguien le paga más, ¿qué cree? ¿Que va a ser fiel a sus principios? Y eso lo vivió Rusia la semana pasada. Y cuando los malos, los delincuentes se unen, entre ellos mismos se traicionan. Eso pasó aquí. Los del monte de Seir contra los de Amón, contra los de Moab. Por eso Dios tiene suficientes argumentos para decirnos: no teman, yo estoy contigo. Frente a las amenazas, amados, no temas. ¿Y qué está ocurriendo acá? El versículo 25 dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos, otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Y al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se lo conoce como el valle de la bendición hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué dije hace un momento? Que a veces cuando una persona puede estar viendo un tremendo problema, lo que Dios le está trayendo es una gran bendición. Eso ocurrió. Y yo creo que nosotros podemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es poderoso y Él es soberano. ¿Sabe, amados? Me impresionó, como les conté en alguna ocasión, escuchar a un pastor de Cuba que decía, si esto ha sido un castigo de Dios, decía él, yo me pregunto, ¿qué tan grande ha sido nuestro pecado? Porque este castigo es muy largo, ya 70 años, decía este pastor. Pero ¿sabe también de qué vi, amados? No en una, sino en varias iglesias de Cuba, un tremendo fervor y una pasión por Dios, porque les tocó reunirse muchas veces en las casas cuando no estaba permitido reunirse, digamos, a la luz del día. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Que en medio de la persecución fue un pueblo que se fortaleció.
y cosas tremendas van a seguir pasando. Y si usted se detiene a mirar las noticias, que puede que no las va a ver usted en un noticiero, pero la iglesia que más crece hoy en el mundo es la iglesia de China. Y la iglesia de China ha estado durante años bajo un régimen opresivo. Entonces por eso podemos tener esta convicción, que a veces cuando hay una enorme amenaza, lo que Dios está trayendo es una gran bendición. Y puede que para su vida usted haya visto que hay una amenaza para su hogar, para su familia, para su trabajo. Pero ¿y qué tal que lo que el Señor esté trayendo es una gran bendición? Qué bueno que nosotros lo creamos. Termina el pasaje diciendo lo siguiente: luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén, ¿de qué manera? ¿Con la cabeza agachada? No, al son de arpas, de liras, de trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Allí donde el Señor escuchó su oración, a ese mismo lugar se dirigían a darle gracias, a darle alabanzas, a honrarlo, a glorificar su nombre. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso y paz por todo el territorio. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Él es nuestro Dios. Él es el que sabe dar bendición cuando una persona está viendo conflicto o crisis o amenazas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Amados, armas espirituales, el ayuno, la oración, la unidad, la alabanza y la adoración. Pero sobre todo, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Escuchar la voz de Dios. Y lo otro, mirar cómo Dios actúa. Y cómo Dios actúa, interviene con su Espíritu Santo, hace que se consoliden sus promesas. Él fortalece las convicciones. Él muestra su gloria y su poder, dándole la victoria a su pueblo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, agradecer al Señor y vamos a alabarlo. Vamos a exaltar su nombre. Levanta delante del Señor tu oración. Si deseas también levanta tus manos. Y si por alguna razón tú has dicho: siento que mi vida ha estado bajo amenaza y en este tiempo hay una crisis, pero Dios puede traer para mi vida una bendición. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos a ti. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres poderoso, porque no hay nada difícil para ti, Señor. Oh Dios, porque puedes hacer los milagros más extraordinarios y se cumple lo que dices en la palabra, que nos das mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Dios, queremos ser gente de oración y de ayuno y de la palabra, y personas que estamos en unidad, Señor. Dios mío, que concretamos esa unidad con amor, con afecto entrañable, con el vínculo perfecto, Señor, del amarnos los unos a los otros, de no criticarnos, sino de fortalecernos. Padre, gracias por los milagros que tú hoy haces en los hogares, en las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora en este momento, levanta tu voz a Dios y bendice tu hogar, y bendice tu familia, y bendice tus descendientes, y bendice tus generaciones, y dile: Señor, están delante de ti
mis hijos son para tu obra, son para tu gloria, son para tu reino, Señor. Tú bendices, Dios mío, la obra y la labor que hago con mis manos. Bendices el trabajo. Bendice, Señor, mi casa. Bendices a mi esposa. Bendice, Señor, a mis padres. Bendice, Señor, a mis generaciones con tu ayuda y con tu poder. Trae sobre nosotros bendición. Aquello que se veía como una amenaza, tú lo transformas en bendición. Así lo recibimos, así lo creemos. Y hoy decimos, Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Creemos a la voz de tu palabra, a la voz de tus profetas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, soberano Rey. Todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, renuevo con la palabra. Un tiempo devocional para todos. Y los martes recordemos que tenemos nuestro ayuno. Los esperamos en el templo o conectados de 9 de la mañana al mediodía. Y no nos olvidemos del altar de oración. Todos los días a las 12 estaremos conectados. Acompáñenos por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Gracias. Presencia, palabra y poder. Los invitamos el jueves a las 7 p.m. Los esperamos en el templo. La canasta del amor, para ayudar a todas las familias que podamos con nuestro aporte. Alimentos no perecederos. Y recordemos que los domingos tenemos aquí una cita en nuestro culto familiar a las 9 de la mañana. Todos estamos invitados. Niños, el domingo no se les olvide a las 9 en el Renuevo Kids. Los esperamos.